Lo que vamos a hacer en esta ocasión es retomar algo que ustedes ya estudiaron en la materia de lógica. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar los lenguajes de primer orden para representar conocimiento en un robot inteligente, en un agente inteligente en general. Este tipo de representación va a ser útil para dominios con ciertas características. Y entonces, insisto, vamos a utilizar todo aquello que ustedes ya vieron, pero ahora aplicado a este campo. Entonces, para eso vamos a dar primero un repaso de qué es lo que se define en la lógica de predicados. Bueno, el cálculo de predicados. Recordemos que tenemos varios elementos que nos van a servir para definir todo lo que hay en este cálculo. Entonces vamos a tener aquí primero las definiciones y aquí algunos ejemplos concretos para recordarnos cómo funcionan. Entonces, lo primero que vamos a tener son nuestros especie de términos, de elementos atómicos, que son los términos. Tenemos dos tipos de términos. Por un lado están las constantes. Típicamente se les va a nombrar A, B, C, a lo mejor con subíndices, con letras minúsculas. El otro tipo de términos son las variables. X, Y, Z, W, igualmente se pueden utilizar subíndices. En general, de hecho, vamos a poder tomar todo tipo de combinaciones de estas. Y además vamos a agregar los símbolos funcionales. Estos podemos pensarlos un poco inspirados en el cálculo. Tenemos el nombre de nuestra función. Una notación puede ser utilizar esta que es un poquito más compleja, pero más explícita. Una F con un subíndice M, un superíndice N, mayores o iguales que 1, donde n nos indica en general cuántos argumentos va a recibir este símbolo funcional, esta especie de función, y m el identificador. Entonces, en esta notación todos los símbolos funcionales se llaman f, entonces pues necesitamos un identificador 1, 2, 3, 4, 5, 6 para distinguir uno de otro, y el n simplemente nos dice cuántos argumentos vamos a recibir. Ahora, es muy fácil, si todos se llaman F1, F10, F20, pues no acordarnos de cuál es cuál. Y entonces otra manera de nombrar a los símbolos funcionales es con las letras F, G y H, ¿no? Las mismas típicas que se utilizarían en cálculo. Adelanto de una vez, en inteligencia artificial, por lo general no vamos a querer letras sin significado, sino que para constantes vamos a utilizar cosas como calcetín, rojo, canica, algo que podamos asociar a lo mejor con algún objeto, con alguna idea o algo muy concreto, ¿no? Entonces no vamos a utilizar tanto esta notación que no significa nada. Lo mismo con los símbolos funcionales. A lo mejor puedo llamarle a mi símbolo funcional no sé, salario o algo así. Entonces no voy a utilizar ni la F, ni la G, ni la H, sino algo que realmente pueda yo aterrizar en algo en el mundo real, ¿no? Sin embargo, bueno, formalmente pues estas son las notaciones más tradicionales y son las que vamos a utilizar cuando queramos hablar directamente de los símbolos sin querer referirlos a alguna instancia concreta o algún dominio concreto donde vayamos a estar trabajando. Bueno, ahora ya tenemos estos tres tipos, pero entonces ahora viene cómo vamos a completar esta definición de símbolo funcional y de los términos. Si tenemos n términos en este conjunto y nuestro símbolo funcional, entonces aquí se ve ya cómo se arma la función completa con sus argumentos y la característica importante es que los argumentos son términos también. De hecho, a ver, aquí tengo diferentes notaciones para la T. Vamos a uniformar. Y bueno, interesantemente, pues eso también quiere decir que los mismos símbolos funcionales, ya compuestos con sus argumentos, también pueden ser a su vez argumentos de otros símbolos funcionales. Y de ahí empezaremos a construir expresiones más complejas. Ahora, el segundo elemento para poder construir todo nuestro cálculo de predicados son las fórmulas. Aquí es donde ya vamos a tener composiciones por medio de operadores. Primero tenemos la aparición de dos símbolos, uno que va a significar valor afirmativo, otro valor negativo. También después los vamos a interpretar como true o false, 0 o 1, pero en lógica, bueno, se les suele representar con estas T's invertidas y T's derechas. Igual que con las funciones, vamos a tener un símbolo que va a calificar al predicado, bueno, que le va a dar nombre al predicado, perdón.
Igualmente, pues estamos pensando en un identificador y números de argumentos, aunque otra vez, por ejemplo, en inteligencia artificial vamos a tener predicados que representen relaciones. Por ejemplo, arriba de, abuelita de, hijo, etcétera. Ahora, a partir de este símbolo, entonces se van a formar las fórmulas atómicas, donde tenemos una serie de términos, como fueron definidos en la parte de arriba, el símbolo, y entonces lo que vamos a tener es el símbolo a la izquierda dándole nombre al predicado y entre paréntesis nuestra serie de términos que van a ser los argumentos de este predicado. Entonces cada instancia de este predicado va a tener que ver con la afirmación de que existe esta relación concreta entre los valores que se estén pasando aquí como parámetro. Ahora, estos valores, pues recordemos que en general pueden ser variables o constantes, entonces puede ser que estos valores sean desconocidos, puede ser que admitan varios valores en alguna posición, o si son constantes, pues se afirma esto acerca de esa instancia y nada más. Y esto es lo que ya vamos a conocer como las fórmulas atómicas, sería como la primera línea de predicados. A partir de aquí, si aplicamos las funciones generadoras, como las conectivas lógicas, no, y, o, implica, sí y solo sí, entonces vamos a tener ahora sí las fórmulas más complejas. También podemos agregar, y esto es típico de la lógica de primer orden, los cuantificadores. Para todo y existe, entonces X va a tener que ser una variable, alfa es alguno de los predicados que vamos a tener por acá. Entonces podemos decir que para toda X, para esta variable, se va a valer lo que esté diciendo el predicado alfa. La notación es la misma para existe, pero bueno, en este caso solamente estamos hablando de que existe alguna X en la que se cumple este predicado. Y estos van a ser también predicados válidos. Entonces el cálculo de predicados, como aquí se simboliza como pred, va a ser precisamente la cerradura inductiva sobre todos estos elementos que se están componiendo en estas descripciones. Simplemente para tenerlos pues como visualizados, podemos ver aquí entre las fórmulas atómicas predicados. O sea, siempre fórmulas estamos hablando de predicados, pero están recibiendo como parámetros términos. Aquí tenemos una constante y una variable. Aquí está recibiendo una constante, una variable y un símbolo funcional que a su vez depende de argumentos que son una constante y otra variable. En el caso de fórmulas compuestas, pues tienen predicados como los de acá arriba, pero además aparecen ya estas funciones generadoras. Y entonces está el no, el implica, el para todo y aquí unas is y unas dos. Ya dadas estas definiciones, es muy rápido recordar este caso particular, que son las fórmulas aterrizadas o términos. Entonces, dependiendo de los casos, un término o átomo se encuentra aterrizado si y solo si no contiene variables. Entonces estaríamos hablando de estos de acá arriba y solamente podríamos tener constantes o símbolos funcionales donde todos los argumentos sean constantes. Y en el caso de una fórmula, esta se va a encontrar aterrizada si y solo si no contiene cuantificadores ni variables. Entonces, en los ejemplos de acá arriba, bueno, esta fórmula aquí sí tiene variables, entonces claramente esta no va a funcionar. Aquí, por ejemplo, este cuantificador tendríamos que poder eliminarlo para poder hablar de una fórmula aterrizada. No podemos tener esta X que es variable. Entonces, igualmente acá tenemos X, Y y Z, entonces estos no están aterrizados. Si pudiéramos sustituirlos todos, por ejemplo, a ver, déjame ver aquí la pluma. Esta, que sea una A, B, B y C. Entonces sí podríamos hablar ya de una fórmula aterrizada. Entonces, una fórmula A es un ejemplar aterrizado de una fórmula libre de cuantificadores A si y solo si puede ser obtenida de esta A
sustituyendo términos aterrizados por las variables libres en ella.